Bueno, comencé la carrera sin saber mucho ni de la radio, ni del medio, ni de lo que se podía hacer. Y ya en el primer año, con los trabajos y con el acercamiento, no a la radio en cuanto al periodismo, sino en cuanto a las potencialidades y a las cosas que aporta la radio, o sea, para producir material, me interesó mucho. Hice la especialización en audio y encontré muchas cosas que me gustan de la radio que escapan a lo que es el periodismo comercial del que se conoce ahora. Me gusta o me gustó a partir de lo que conocí acá en la facultad, todo lo que es la ficción en radio y todo lo que se puede trabajar más allá de la palabra, lo que son los sonidos, la música, los efectos y el silencio. Bueno, creo que en las radios universitarias, particularmente en la radio en la radio que está acá en la UNER, se pueden trabajar todos esos materiales, ya así sea radiodrama, así sea radioarte, todo lo que no se trabaja en las radios comerciales. Considero que en lo que es las radios universitarias tienen un espacio por trabajos que realizan los estudiantes de esta facultad y por materiales que vamos acercando, o sea, los mismos estudiantes que pueden salir en esas radios y quizás en otras no tendría lugar. Creo que es muy importante la función de la radio universitaria hoy, principalmente dentro de esta casa de estudios. Y creo que el oyente primero va a buscar lo mismo que encuentra en otras radios. Y cuando se dé cuenta que no es lo mismo, o sea, cuando digo otras radios voy a lo comercial, cuando se encuentren que no es la producción de noticias comunes o que no responde generalmente a lo que está planteado en la agenda de los medios masivos, puede decir, bueno, me quedo con esto. O quizás piense, y esto no me sirve tanto, pero sirve. O sea, creo que le entramos al oyente por otro lado. Y creo que eso nos va a servir mucho para crecer, o sea, para que crezca la radio universitaria. De la ciencia o la comunicación social de la ciencia, como me gusta más llamarla a mí, ha crecido mucho en los últimos años en el país, si bien ha tenido un desarrollo a nivel internacional previo en nuestro país en los últimos años. Nos hemos puesto a discutir actores tanto de comunicación como que provienen de la ciencia sobre la temática, y eso ha hecho que hayamos evolucionado en los últimos años y hayamos roto algunas prácticas que tenían que ver con imitación a lo que hacían otros países o lo que hacían en otras instituciones, y que cada uno en el lugar que ocupa ha podido incorporar las propias particularidades de esas instituciones o en el caso de los medios de comunicación local, y a partir de ahí reflexionar y accionar en relación a lo que es la comunicación de la ciencia en nuestro país. Bueno, yo creo que la universidad juega dos roles centrales. Primero, como productora de conocimientos. Es la productora de conocimientos más importante que tiene la Argentina, conjuntamente con otros institutos de ciencia y tecnología. Entonces, bueno, si hablamos de ciencias, estamos hablando sin lugar a dudas de la universidad. Pero además, yo particularmente creo que las universidades tienen algunos aspectos, valga la redundancia, particulares que hacen que el rol sea protagónico. Porque las universidades nacionales, fundamentalmente las públicas, en nuestro país y en su constitución y en sus estatutos, tienen la relación con la sociedad como una prioridad, como parte de sus funciones y de sus misiones. Entonces, pensar diferentes maneras y reflexionar y accionar, ¿no? Diferentes maneras de plantear esta relación de la ciencia producida en estas instituciones públicas con la universidad es casi parte de su misión constitutiva. Bien, eso también es un recorrido con el que se viene desarrollando en el último tiempo, que si uno piensa 5 años atrás, uno iba a hacer una nota a un investigador en una universidad o en un instituto y la negativa estaba asegurada. Creo que los investigadores han interpretado la importancia de la relación y del impacto de sus investigaciones con la sociedad desde el origen de sus investigaciones, no ya desde los resultados, no solo desde los resultados, y que los comunicadores también nos acostumbramos a negociar
con estos actores que no tienen por qué tener conocimiento de la comunicación, pero sí tienen que tener responsabilidad acerca de lo que producen ellos es para la sociedad. Entonces, creo que si bien podemos hablar de un origen de rupturas en esa relación y de discrepancias y de diferentes objetivos, estamos en un camino de encontrar denominadores comunes entre los intereses de los comunicadores y de los investigadores. Yo creo, insisto con esto que decía al principio, creo que el desafío es poder generar una comunicación social de la ciencia propia, que sea nuestra, que sea latinoamericana. Digo latinoamericana no por cercar ningún país en particular, sino por realidades particulares muy parecidas, ¿no? Y inclusive poder empezar a pensar la comunicación de la ciencia por fuera de los modelos establecidos hasta el momento y poder ser creativos en eso y pensar en los actores con los que estamos jugando y que no son en todos lados del mundo, en todos los lugares del mundo lo mismo, ni en todas las instituciones lo mismo. Y además pensar las estrategias de comunicación en función de los objetivos comunicacionales de las instituciones donde cada uno trabajemos. Insisto en esto de no acotarnos a la búsqueda de un único modelo, sino poder ser creativos en las diferentes situaciones. A nivel de grandes medios de comunicación prácticamente es inexistente. Lo poco que existe emula radioteatros de antaño, es para nostálgicos, y las nuevas experiencias se dan desde abajo, independientemente. Vos fíjate que, por ejemplo, en Radio Nacional hace unos 3, 4, 5 años aparece un ciclo de radioteatros con una idea muy interesante en Buenos Aires, en Radio Nacional de Buenos Aires, que es Secretos Argentinos. Radioteatros basados en casos reales, desde el doctor Barreda, pasando por distintos casos conocidos de trascendencia, que se ficcionalizaron y se hicieron radioteatro. El director de ese ciclo fue Marcelo Camaño, que viene de la televisión. Había una guionista que es Mercedes Di Benedetto de la radio, pero digo, en la mayor parte no era gente necesariamente de radio. Me da la sensación de que varía mucho y que todavía falta innovación. Eso es lo que yo estoy observando. Una de las razones creo que tiene que ver con, por lo menos en nuestro país, y creo que en casi todo, en Latinoamérica pasa algo similar. Desde la desaparición del radioteatro, cuando el radioteatro existía no había carrera de comunicación, prácticamente. Eran los propios actores, los propios directores de teatro, artistas que hacían radioteatro. Cuando los medios empiezan, digamos, a formalizarse en lo educativo, en lo formativo, a través de que empiezan a aparecer las carreras de comunicación, periodismo y los terciarios, que son todavía más recientes, se los forma para el medio que existía en ese momento. Años 80, 90, no existía más el radioteatro. Perfil periodístico y no artístico en la formación para los medios de comunicación, sobre todo radio. Con lo cual no hay gente formada para hacer radioteatro hoy, escribir, ni dirigir, ni actuar. Por eso es difícil encontrar mucha innovación, me da la sensación. El radioteatro debería ayornarse a otro nuevo oyente, al oyente de hoy, que aún todavía no sigue cambiando, porque el oyente de hoy ya ni siquiera necesariamente es el oyente que solamente escucha radio, la radio FM o AM. Hay gente que está escuchando por internet la radio, aparece el tema de los podcasts, de una especie de radio a la carta, cosas que están recién empezando a
aparecer y todavía no está claro cuánta gente ni cómo la gente se va relacionando con eso. Pero de todas maneras, lo que para mí tiene que quedar bien claro es que el radioteatro o la ficción sonora, porque con este término de ficción sonora ya englobamos más al género y me parece que abarcamos más al género, no muere con estas nuevas formas de escucha ni con este nuevo oyente que está en formación. Al contrario, se reacomoda y se adapta. Porque la ficción en la radio es básicamente, o para decirlo de otra manera, la radio está hecha por su propio lenguaje de la capacidad, de darle la capacidad al oyente de que imagine. Entonces, la radio es ficción de por sí, ya tiene esa característica. Lo más fácil para hacer en radio es ficción, no sé si lo más fácil. Lo que más se adecúa al medio, por esa gran capacidad que permite la imaginación, el famoso teatro de la mente. Si todo es construcción en la radio, si solamente con una voz en la radio, con un sonido, estás generándole al oyente la capacidad de que se imagine un mundo entero, con nada, con muy poquito. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer buena ficción si el medio te lo está permitiendo? Mi trabajo a nivel universitario es relativamente reciente. Yo volví a la universidad en el 2007 porque me invitan en mi unidad académica a ser secretaria de extensión. Y desde ahí dije, bueno, vuelvo a la cátedra y estoy en un taller de radio. Y fui secretaria de extensión hasta el año 2011. Desde entonces solamente soy docente. Digo, en relación a otra gente que a lo mejor tiene una larga historia en el ámbito universitario, mi experiencia es bastante reciente. Sin embargo, hace 24 años que integro CECOPAL, que es el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal, que es una organización que tiene un medio, que tiene la propiedad sobre Radio Sur. Y desde entonces trabajo en esta emisora construyendo y apostando a procesos educativos y comunicativos transformadores. Entonces, en la historia, digo, mía personal, pero también en la historia de América Latina y en la historia de Argentina, los medios comunitarios han estado y se han formado y han nacido al calor del interjuego de lo que es la comunicación popular y la comunicación educativa y los procesos de la educación popular. Está el legado de Freire, el legado de la Iglesia y el legado de Freire, que es fundamental en la conformación del campo a nivel latinoamericano y que esto ha ido pregnando las prácticas en nuestro país. Las radios comunitarias que en Argentina podemos situar su origen en los 80 al calor del regreso de la democracia y que se da un proceso de ebullición, resistencia en los 90, crisis 2001-2002, resurgir 2003 y después todo un proceso de lucha donde la legalidad las venía atravesando y terminan confluyendo desde aquella experiencia que nace en lo educativo y que tiene el énfasis puesto en lo que es la comunicación popular, empiezan a motorizar una de las transformaciones en el campo de las comunicaciones más importantes para el país, como es decir, saquémonos de encima el decreto ley de la dictadura y tengamos nueva ley de la democracia que finalmente confluye en octubre del 2009 y nace la ley 26.522. Pero bueno, fue Farco y fueron las radios comunitarias, los
actores comunicacionales más vulnerables los que dijeron, bueno, empecemos a juntarnos con otros, armemos la coalición, y la coalición por una radiodifusión democrática, nacen los 21 puntos y los llevemos como bandera a todas partes. En esa lucha estuvimos, y esa lucha y ese proceso ha sido un proceso educativo, de aprendizaje. Vos hoy vas y haces un relevamiento, haces una encuesta, entrevistas a todos los actores en todo el arco nacional que hayan estado participando en la lucha por la ley de servicios de comunicación audiovisual, y ¿qué es lo que dicen? Dicen, fue una etapa de aprendizaje, aprendimos muchos, aprendimos mucho y muchos a trabajar colectivamente, a fijarnos objetivos, a perseguir sueños, y luego de sancionada la ley no se acabó la lucha, sino que hay que seguir luchando para que efectivamente se le implemente en todo sentido, tanto para desmonopolizar la comunicación de los grandes grupos concentrados, como para promover los medios comunitarios, los medios de gestión social, los medios que están junto al pueblo, junto a la gente, que están en las bases, que van construyendo vida desde aquella situación de vulnerabilidad, pero que tienen como experticia el lenguaje y la cultura popular. Entonces, para mí, educación, comunicación educativa, comunicación popular, están íntimamente vinculados en las prácticas que las encontramos en los territorios. Ahora bien, me interesa el concepto de comunicación popular desde este recorrido que uno puede hacer en América Latina cuando han tratado de ir definiéndola, ¿no? ¿De qué habla la comunicación popular? ¿Qué es lo que la define? Y, de alguna manera, la comunicación popular nombra, designa el conflicto, nombra, designa la diferencia, nombra, designa las otras voces. Antes se hablaba de que los medios comunitarios daban voz a los que no tienen voz. Hoy no hablamos tanto de eso, como que esa fue una etapa. Hoy hablamos de incidencia para lograr políticas públicas que generen y promuevan las transformaciones que son necesarias para nuestras comunidades. Y ahí la comunicación popular, con ese componente de sacar a flote y demostrar el conflicto, juega un rol fundamental. Entonces me parece que buena parte del desafío de los medios comunitarios y de la gente que trabaja desde la comunicación popular, la comunicación comunitaria, es definir el rol, el lugar y hacia dónde apuntamos. Y como organizaciones o áreas o departamentos que trabajamos estos temas, ¿para qué los trabajamos? Lo trabajamos porque nos resulta simpática, nos cae bien, nos resulta pintoresca una biblioteca que hace tal práctica, o porque con estas prácticas estamos tratando de buscar transformaciones más de fondo. Yo lo hago por esto. Naturalmente, todo el desarrollo económico de Latinoamérica está vinculado con los periodos o los efectos de las colonias, y en particular en Argentina con la concepción de desarrollo de los ingleses en función de una producción que sale del país. Entonces, las periferias tienen que producir para el centro y no tener una autonomía de por sí, ¿no? Entonces, ese modelo de algún modo se reproduce en materia cultural, y esa fue la idea. Literalmente yo uso esos dos términos en la conferencia de TEX, pensando en estos términos, ¿no? Porque creo que la economía es lo que estructura, en un sentido, la cultura, y un modelo de producción de materiales y fundamentalmente de bienes de consumo, o en ese entonces bienes primarios,
termina de algún modo tomando la producción de bienes y usos de bienes culturales. Y creo que en cuanto al cine en particular, durante años fuimos, o la cultura en general y el cine en particular, se vivió un poco esto. Si uno quería hacer cine había que irse a la ciudad de Buenos Aires, si uno quería escribir sobre cine había que ir a la ciudad de Buenos Aires, y creo que el orden periférico a partir de la descentralización de información en función de lo que es la Internet en particular, que ha tenido un acceso para la gente que hace cine que le permite no depender de una cinemateca, que le permite no estar en una ciudad para estar al día con el cine, fue generando prácticas culturales vinculadas a los cineclubes que funcionan literalmente en la periferia. Y la periferia cumple entonces un rol de centro. Y eso me pareció, y me sigue pareciendo así, digamos, novedoso. En un contexto absolutamente distinto a este, recuerdo haberlo visto en Israel. En Israel, en el sur de Israel, en un momento me invitan a un festival que transcurre literalmente a 13 kilómetros de Gaza, un festival que funcionaba una parte en Gaza y una parte en Serot, que es así como se llama el lugar. Y también un lugar absolutamente periférico, pero de pronto ahí se encontraba uno con cineastas que pasan por el Festival de Cannes, como Bruno Dumont, Carlos Reigadas, Brillante Mendoza. Y creo que tiene que ver con experiencias sociales que empiezan a pensar más allá de esta idea de centro, ¿no? En el caso de Israel es Tel Aviv y Jerusalén. Digo este ejemplo porque está más allá de la Argentina. Lo podría plantear desde Perú, que veo que pasan cosas similares, o en Colombia, o en Ecuador mismo, que conozco algún que otro caso que se repite este fenómeno de descentralización. Creo que esta descentralización funciona en principio en términos de formación de los espectadores o cinéfilos que quieren ver otro cine, pero la cuestión de la producción y los lugares de exhibición inicial, donde se legitima el cine contemporáneo, sí sigue estando situado en los centros. De tal modo que hay una cantidad de cineastas que aprenden el ABC de lo que quieren los europeos en los festivales, entonces aprenden a que hay que poner algún tipo que esté frente al fuego, que ha cazado un animal, que lo calienta, que mira la cámara, y tiene una especie así de un orden sublime de lo primitivo para el extranjero. Entonces eso genera poéticas cinematográficas, modelos de narración que a veces justamente están inconscientemente o conscientemente en función del centro, y no ya de Argentina, estamos hablando de centros de mayor poder simbólico, como puede ser Festival de Rotterdam, Festival de Cannes, Festival de Berlín, etc. Lo que sí creo es que ya hay más información para que ciertos cineastas se sientan o puedan ser influidos por otras narrativas, y de pronto hay cruzas muy extrañas. En el caso de Maximiliano Schoenfeld, que es de Crespo, que de pronto hace poco viene de filmar una película con una danesa que aparentemente no está en sus cabales, pero bueno, es una cruza con un festival que implica un modelo de producción, y de pronto creo que ahí se permiten ciertos experimentos que escapan a lo que se pide generalmente en el exterior o se espera de los cineastas latinos. A dos, entre el alumno y el profesor. Y es en ese lugar en donde se construye y se disuelve toda diferencia. El teatro básicamente sirve para poder comunicarnos, aunque el teatro es mucho más que comunicación, pero en el caso de la educación sirve como herramienta transformadora, diría yo, porque cuando aplicamos ciertas técnicas, ciertos juegos teatrales en la educación, lo que vemos es un disfrute muy grande del momento, una usina de ideas donde la gente sale y dice, tendría ganas de probar esto que
que no me animaba y ahora se me ocurrió que a partir del taller que dieron voy a probar con diapositivas, voy a probar láminas y voy a probar el juego. Y eso nos causa gran satisfacción saber que pudimos transformar algo de esa persona. Para poder dar clase uno tiene que estar bien, bien anímicamente, debe poder transformarse ahí arriba en el aula y fundirse con sus alumnos. Si uno viene mal, pone mal a los alumnos, se pone y nadie disfruta. Yo creo que hay que recuperar eso, el disfrute, el placer de dar clase y el placer de recibir esa clase. Entonces, a partir de eso tratamos de que ellos se relajen, puedan dejar las mufas afuera y concentrarse básicamente en el trabajo. A partir de eso vamos con los cuadros de acción que nosotros les llamamos. A partir de un estímulo, la persona acciona, congela en una estampa dada, en una figura dada, que se suman los otros y ya tenemos una pequeña historia, un pequeño conflicto, una pequeña historia. A partir de esa estatua grupal que se arma. Luego de eso pasamos a ponerle diálogo. Una vez que ellos se van afianzando en esta dinámica, les damos algún disparador que puede ser, ayer concisamente en la clase que nos tocó dar, les dimos refranes. Entonces, les dábamos 5 minutos de tiempo para preparar ese refrán, que no tenía que ser una ilustración, sino trabajar el tema de los valores que nos daba ese refrán y exponer, hacer la representación. Cada experiencia siempre me impacta de una forma diferente. Por sobre todo es verlo gente tan estructurada y cómo en el taller salta la imaginación. Eso me sigue impactando muchísimo. Es como, no tengo palabras para describirlo, me sigue asombrando. Gente que uno no daría un peso, como se dice, viéndolos actuar. Ahí en escena y luego de los trabajos previos, uno dice, mirá vos lo que tenía guardado esta persona. Y eso pasa casi continuamente en todos los grupos con los que hemos trabajado. En este ida y vuelta del teatro y la educación, creo que el fin último del teatro y de las artes es siempre hacer de la persona una persona mejor.